El primer punto a destacar es el que veníamos hablando recién, es la inflación. La inflación en el mes de noviembre fue del 2,5%. Esta se presentó durante diciembre, la de diciembre todavía no la sabemos. Entonces la última presentada es del 2,5 y si tomamos esos últimos 12 meses, suman en total un 31,4% de inflación acumulada, versus el 31,3% que daba si contemplábamos desde octubre hacia los 12 meses previos. Como verás, la suba es prácticamente insignificante y de momento no parecería ser nada alarmante. En pocas palabras, esta es la primera vez desde abril del 2024 que sube la inflación interanual. Para hacerlo breve, esto es bueno, malo, más o menos, cómo impacta en las inversiones. Para ser lo más breve posible, a ver, que suba la inflación nunca es bueno, así que eso ya lo descartamos. ¿Es malo? Sí, obviamente tiende a ser malo, pero por los números que están dando no es extraordinariamente malo. De hecho, seguimos con inflaciones más bajas que las que teníamos hace un año atrás, si medimos, por supuesto, la inflación mensual. Y de hecho, la inflación mensual se ha desacelerado muchísimo desde principios del año pasado, que teníamos cerca de un 25%. Con lo cual, en principio, estamos bien, no tan bien como estábamos unos meses atrás, pero seguimos bien, repito, en cuanto a la inflación. Sin embargo, el impacto fuerte que sí tiene esta suba de la inflación, que en principio la suba es aparentemente pequeña, pero tiene un impacto fuerte en las inversiones. ¿Por qué? Porque hoy el plazo fijo regular está pagando un 20 y poquito por ciento, por ejemplo un 25%, que ese 25% anual, si lo comparamos contra la inflación esta anualizada que estamos viendo del 31%, claramente es menor. En pocas palabras, hacer plazo fijo ya no es rentable, por lo menos no si el plazo fijo sigue pagando lo mismo y la inflación se mantiene en el ritmo que está, es decir, suponiendo que ambas variables se mantuvieran estáticas. Si vamos a un escenario más realista, lo que podría llegar a pasar, y es probable que pase, es que la inflación empiece a desacelerarse, pero también el plazo fijo empiece a pagar cada vez menos, como ya lo ha venido haciendo tras las elecciones del mes de octubre. En pocas palabras, el tema de que te suba la inflación implica en que ciertas inversiones dejan de ser rentables. Pero, ¿qué inversiones sirven y cuáles no? Lo vamos a ver más adelante. Esto es simplemente un pantallazo rápido. Pasemos ahora a la segunda variable importante, el EMAE, el estimador de actividad económica mensual. Medido en términos interanuales subió un 3,2%, pero comparado contra el mes de octubre cayó un 0,4%. Si te preguntas por qué estás comparando contra el mes de octubre, si acá estamos viendo en qué invertir en enero, o sea que el último mes es diciembre, ¿por qué estás comparando contra octubre? Básicamente porque acordate que todos los datos se presentan una vez el mes finalizó y generalmente cerca de mediados del mes siguiente. Así que como esto lo estoy grabando a finales de diciembre, el dato más recientemente presentado es el de noviembre. Por eso comparo noviembre contra octubre. Y haciendo esa comparativa, repito, cayó un 0,4%, lo cual obviamente es una señal negativa. No es altamente negativa, pero es negativa. Por otra parte, si medimos el nivel de actividad, el PBI creció un 0,3% el tercer trimestre del 2025 y un 3,3% interanual. El consumo privado 0,2% versus el trimestre anterior y 5,3% interanual, y la inversión cayó un 6% versus el trimestre anterior y subió un 10,3% interanual. Sin embargo, y como siempre, pasemos todo esto a palabras fáciles porque por un lado hay que entender qué es y por el otro lado qué interpretación tiene esto. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos tratando de analizar acá es cuánto circula la plata en el país, es decir, cuánto se mueve la economía. A mayor actividad económica hay, o sea, a más se mueve la plata. Que se mueve la plata es esto, es vos vas y comprás una coca en el supermercado. El supermercado generó un ingreso. Por ese ingreso puede, por un lado, pagar impuestos, que en realidad debe pagar impuestos, pero puede, gracias a tener más plata, poner, por ejemplo, otra sucursal de su supermercado. ¿Eso qué generaría? Que haya nuevos puestos de empleo, por ende hay más gente que tiene plata y esa nueva gente que tiene plata puede ir a gastar más dinero y gracias a gastar más dinero, entonces está de nuevo el supermercado generando más ingresos, pone otra sucursal y así crece el país económicamente hablando. Por eso hablamos de actividad económica y que te digo que es cómo se mueve la plata. Que uno va, gasta, eso genera ingresos, pagan impuestos, además de pagar impuestos ponen nuevas sucursales, bla bla bla, es positivo para todos. Entonces, a más crece la economía, mejor. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer acá es determinar o ver los datos para entender si la actividad económica está creciendo, manteniéndose o decreciendo. Si crece, entonces podemos esperar resultados positivos. Que las empresas ingresen más dinero, entonces convendría invertir en empresas argentinas porque gracias a ganar más dinero van a subir de precio en el mercado y por ende tiene sentido ser accionista de esas empresas, etc. En resumidas cuentas, ¿qué pasó con la actividad económica?
En general está bastante estable con un crecimiento al alza. No es wow, pero con un leve crecimiento según muestran los datos. Y estos datos son del INDEC. Pasamos ahora sí al siguiente dato y es el riesgo país, el cual afortunadamente bajó. Bajó de los más o menos 650 puntos, 648 para ser más exacto, a estar hoy, al momento de grabar este video, en los 575 puntos. No es una baja desmedida, pero es muy favorable que baje el riesgo país. Para el que no lo sabe, si bien el riesgo país, en principio ya te lo hice un poco el nombre, es el riesgo que tiene un país, pero es el riesgo que tiene un país de no pagar su deuda. Entonces, a más grande es el riesgo, significa que es más probable que el país no pueda llegar a pagar esa deuda que tiene, y a más bajo es, entonces significa que hay más chances de que lo pague. Esto siempre se compara contra Estados Unidos, que es la medida, digamos, de riesgo cero. Entonces, si un país, por ejemplo Argentina, tiene en este momento 575 puntos de riesgo país, implica que el rendimiento que te tiene que dar una inversión en Argentina, que es más específicamente un bono del Estado argentino, tiene que ser lo dividís por 100, 5,75% de retorno anual en dólares por sobre el rendimiento de un bono de Estados Unidos. Y acá yo sé que esto por ahí muchos ya lo saben, pero les sirve como tip extra. ¿Y cuál es ese tip extra? Que vos podés comparar cuánto paga un bono de Estados Unidos hoy versus cuánto paga un bono argentino hoy también, y ahí te vas a dar cuenta si el bono argentino está pagando lo que debería pagar, está pagando más, que es mejor obviamente, o está pagando menos. La forma de hacer esto es realmente una pavada, es súper sencillo. Simplemente te vas a Google y vas a poner rendimiento Treasuries, que Treasuries se escribe medio complicado, pero es más fácil, podés poner bonos Estados Unidos 10Y, 10Y significa 10 years o 10 años, y vas a poner espacio datos macro, que es una página que publica este tipo de información. Acá vas a poder ver que el dato que me tira el resumen de la inteligencia artificial es de más o menos 4,15, que es cerca de lo que están pagando hoy, pero podés entrar simplemente a la web de datos macro o la que vos conozcas, igual cual sea, pero vas a hacer clic en cualquier caso en alguno que te dé esta información. En este momento, a la última fecha actualizada al momento de grabar este video, el retorno es de un 4,11%, con lo cual yo a ese 4,11% que paga el bono de Estados Unidos le tengo que sumar el 5,75% para saber cuánto debería pagar un bono argentino. En resumen, un bono argentino te tendría que pagar un 9,86%, redondeando los números digamos que tendría que pagar en torno a un 10%. Pero 9,86% es el valor más preciso posible al momento de preparar este video. Una vez tenés ese dato, lo que haces es te vas a la web del IAMC, el Instituto Argentino del Mercado de Capitales, o a la web que vos quieras donde tengas esta información. Simplemente vas a ir a la sección que dice informes, una vez acá el primero que dice informe diario, y ahí vas a hacer clic en el primero, o sea el que te aparezca arriba de todo, que es la fecha más recientemente presentada, en este caso 29 de diciembre. Una vez acá, te vas a deslizar hacia abajo y acá vas a ver que tenés todos los bonos argentinos y cuánto te paga cada uno de forma anualizada. Lo que haces vos para ver cuánto te paga por año es ir a la antepenúltima columna que dice TIR anual. Entonces, ahí si querés puedes hacer un pequeño zoom para ver mejor, pero en pocas palabras, la TIR anual, por ejemplo, del AL30, que es uno de los bonos más conocidos en Argentina, nos vamos a la derecha para ver el número exacto, en este momento es del 11,52%. O sea que está pagando más de ese casi 10% que dijimos que tenían que pagar los bonos argentinos, lo cual significa que la L30 está pagando una sobretasa, por lo menos medido en base al riesgo país. Y eso, para nosotros, es muy positivo. Ojo, que como siempre, a más rinde una inversión es porque más riesgo tiene. Entonces, si está pagando más es probablemente porque los inversores ven que hay un riesgo extra en eso y por eso está pagando un poco extra. Sin embargo, para el inversor que le gusta el riesgo, puede ser una buena alternativa, pero vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora, ya sabemos qué es el riesgo país y cómo utilizarlo para nuestras propias inversiones. Ahora sí, vamos con el siguiente dato. Igualmente, aclaro como siempre, esta es una de 1000 cosas que puedes hacer con lo del riesgo país. De hecho, en las tarjetitas, en el QR y en la descripción tenés el link a Finit. Finit es una academia profesional de inversiones que va completamente de cero, como este tipo de videos, y ahí podés aprender esta estrategia que te mostré, que es algo muy insignificante, una pequeña parte, y mucho más avanzado. Incluso yo soy profe ahí, así que en cualquier caso nos veremos en Finit Inversores. De momento, continuemos. El siguiente dato importante es que Argentina volvió a los mercados de deuda, es decir, creó otro bono o, en pocas palabras o inclusive más fácil, es Argentina volvió a pedir plata prestada a través del mercado. Esto lo hizo con un bono que vence en el año 2029
y paga una tasa de interés un poquito por encima del 9,2%. Esta noticia al argentino de a pie, al ahorrista argentino, al pequeño inversor argentino, ¿le afecta, no le afecta? Te diría que en principio no, realmente no tiene una implicancia directa para nada, pero sí una de forma indirecta, y es que para Argentina a nivel nacional es muy bueno esto, porque tomamos un crédito a una tasa bastante razonable, o sea, cerca de un 10% es una tasa muy grande en realidad, es una tasa muy alta, pero para ser Argentina está bastante bien, y lo mejor de todo es que conseguimos financiamiento. O sea, sé que lo que estoy diciendo por ahí es medio técnico, pero para decirlo lo más fácil posible, Argentina consiguió plata porque tiene que pagar deudas, no tiene plata suficiente, entonces gracias a tener esta plata que le están prestando, puede pagar esa deuda, y en resumidas cuentas lo que estamos haciendo es patear la deuda para futuro. Que eso puede parecer algo negativo, pero es algo que hacen todos los países. Es bastante normal patear la deuda y nunca terminarla pagando. Siempre pedís prestado, pagás lo que tenías que pagar. Pedís prestado de nuevo, pagás lo que tenías que pagar. Y así sucesivamente. Entonces, que lo hayamos podido hacer es un factor positivo. Gracias a eso, baja el riesgo país. Gracias a que baje el riesgo país, porque acordate que tomamos deuda prestada, o sea, tomamos plata prestada. Con esa plata podemos pagar deuda. Como podemos pagar deuda, baja el riesgo país, porque hay más chances de que paguemos la deuda. Y gracias a que baje el riesgo país, baja el rendimiento de toda la renta fija, que como inversores es algo malo, pero si lo vemos desde el punto de vista de ahorrista de a pie, también te bajan los créditos. Por ejemplo, si vos querés tomar un crédito, también es más barato. Así que, repito, para el ahorrista, para el argentino de a pie, no es wow, qué notición, pero es una buena noticia porque probablemente impacte en resultados positivos para a la hora de tomar un crédito personal, un hipotecario, lo que fuere. En este punto, inversores, aprovecho de estos temas para hacerles una pregunta, y es que nosotros mes a mes hacemos este tipo de videos, que es en qué invertir en el mes de, y bueno, así cada uno de los meses. Entonces, este mes puntual de enero, lo que estoy haciendo, como podrás ver, es explicar no solamente qué significa cada concepto, sino también cómo puede afectar al bolsillo de cada uno. Nos pareció que era una cosa diferente que no veníamos haciendo y que podía estar buena, pero me gustaría que me digas vos si te parece bien de esta manera o si te parece mejor que veamos dato y después en qué invertir, y ya. Depende de cada uno, lo que les guste a ustedes nos hacen saber en los comentarios y nosotros hacemos el tipo de video que más les sirva. Con esto en claro, pasamos al siguiente dato, que es la recaudación. En noviembre del 2025, Argentina recaudó algo así como 15 billones de pesos, un poquito más. ¿Esto es poco, es mucho, más o menos? Mira, en términos reales es un 8,4%, o sea, bastante menos que lo que había dado el año pasado. O sea, es una caída en términos interanuales del 8,4%. ¿Pero qué significa en términos reales? Significa que en realidad Argentina recaudó más que el año pasado. Sin embargo, si a ese valor le descontamos la inflación, entonces ahí sí Argentina recaudó menos, un 8,4% menos. Es como si te dijera medirlo en dólares. O sea, en pesos Argentina recaudó más, pero si lo medimos en dólares, como el dólar subió, entonces significa que Argentina recaudó menos. Es algo más o menos así, simplemente que en vez de usar el tipo de cambio usamos la inflación. Este dato es uno de varios que muchos argentinos pueden pensar, ¿y a mí qué me importa o cómo me afecta esto? En principio no tiene por ahí una implicancia directa, al igual que pasaba antes, pero sí es interesante saberlo y te explico el porqué. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente a dos bajas. Una es la baja de la recaudación del IVA, que fue más o menos de un 2%, 2,2% abajo. Y la otra es la de ganancias, que también es abajo más o menos un 2,4%. Hay otros impuestos que bajaron, ahora los vamos a ver, pero estos son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los que más plata suelen recaudar. Y el hecho de que hayan bajado tiene una significación. Y es que si bajaron estos impuestos, por ejemplo, el IVA, que es lo que vos pagás cada vez que comprás cualquier cosa que se te ocurra, vas a comprar un tomate a la verdulería, pagás IVA, obviamente vos no lo estás pagando de forma directa, sino que después lo paga el verdulero, pero te lo pone en el precio. Lo mismo cuando vas a comprar leche al supermercado o lo que sea que compres. Lo que sea, o te cortas el pelo, estás pagando IVA. En cualquier caso, compras un producto o servicio, estás pagando IVA. Por lo tanto, si bajó la recaudación del IVA, significa que los argentinos estamos comprando menos cosas, o se está declarando menos plata, que en Argentina también puede ser, pero lo normal es que se esté consumiendo menos. Y ahí tenemos uno de los problemas. Acordate lo que veíamos antes. Baja la actividad económica, baja el consumo, baja lo que nosotros vamos a comprar al súper, a la panadería, a donde sea. Y si baja eso, hay menos plata circulando. Si circula menos plata, se frena la economía, se congela la economía, como se suele decir. ¿Qué significa? La gente ya no compra tanto. Si no compra tanto, el negocio no recauda. Si el negocio no recauda, o funde, o por lo menos tiene que despedir gente, o achicarse, bla, bla, bla. Es malo para todos.
En resumidas cuentas, esta noticia que estamos dando de la reducción en términos reales de la recaudación significa que Argentina está cayendo el consumo, por lo menos en este último tiempo. Asimismo, como un factor que en principio puede parecer negativo, pero yo le doy una interpretación más bien positiva, ya lo vamos a ver, es la mora. La mora crediticia en familias lleva 11 meses consecutivos subiendo y a día de hoy está en torno al 10%. ¿Qué es la mora? Digamos que son las personas que toman un crédito, un préstamo, cualquiera de estas cosas y después no lo terminan pagando, por lo menos no en tiempo y forma. O sea, están atrasados y bueno, ahí entra la mora. Si bien acá hay varias hipótesis dando vueltas, por lo menos yo con la que me quedo y la que veo más razonable es que no es un factor negativo, porque en principio siempre es negativo el hecho de que crezca la mora, porque significa que hay más gente que no está pagando la deuda. Y eso, una interpretación rápida que se puede dar, es que la economía no anda bien. La gente está tomando plata prestada porque no tiene plata y después no tiene cómo pagarla. Así que uno podría darle esa interpretación negativa y sería válida. Pero en lo personal opto por otro punto de vista, pero no por un tema de ser positivo o dar a favor del gobierno, que ya saben que en este canal cero política, sino que lo veo de la siguiente manera. Si nos basamos en los datos, los préstamos o los créditos empezaron a aumentar muy fuertemente. Por ejemplo, el crédito total al sector privado creció un 52,8% interanual real. Eso significa que se está prestando muchísima más plata. Como hay más plata prestándose, esto significa que se le está prestando a más cantidad de gente. O sea que bajaron los requisitos para poder tomar un préstamo. De esta manera hay mucha gente nueva tomando préstamos y de esa mucha gente nueva, muchos lo pueden pagar y muchos otros tal vez no tienen el conocimiento financiero necesario para saber si les convenía o no tomar un préstamo. Lo terminan tomando de forma errónea y después no lo pueden pagar. Por lo tanto, sube la mora, pero sube más todavía la plata prestada y más todavía la plata que sí se está pagando. Porcentualmente hay más mora, pero se están tomando más créditos, la economía se está moviendo más. En principio, repito, esa es una de las posibles interpretaciones y por lo menos es la que yo termino analizando o tomando como verdadera para mi propio análisis. Inclusive si vemos la mora específicamente de las empresas, o sea la falta de pago de empresas por decirlo de alguna manera, está debajo del 2%. Muy positivo porque las empresas, generalmente las pymes, son las que realmente mueven el país porque dan un montón de empleo en blanco y además generan mucho movimiento de dinero justamente por ese empleo. Así que, en pocas palabras, este dato yo en lo personal lo tomo como positivo. Pasemos ahora al siguiente, que este sí no necesita mucha explicación porque es el desempleo. O sea, a más alto es, más gente hay sin empleo, a más chiquito es, más gente hay con empleo. Y este valor se redujo del 6,9 al 6,6%. Por supuesto que es un dato positivo, lo que sí, el dato que no es positivo, el dato negativo es que subió la informalidad, o sea, el laburo en negro. Creció del 42,6 al 43,3% interanual. Pasamos de nuevo del lado positivo a negativo y así sucesivamente, esta vez nos toca ir al positivo y es que se redujo la cantidad de pobres, que por ahí suena medio despectivo decirlo de esa manera, es como lo dice el INDEC, pero bueno, se redujo la pobreza en Argentina. Pasó del 38,3 al 27,5% interanual, por supuesto y como siempre hacemos, basado en los datos del INDEC. ¿Todo esto qué significa? Que aparentemente de a poquito va impactando en la microeconomía el resultado macroeconómico. O sea, todo esto que hablamos de Argentina tiene un PBI, un superávit, cualquiera está una balanza comercial, cualquiera de estos términos medio técnicos que por ahí se escapan a la realidad del día a día, pero bueno, todo eso estaba mejorando el año pasado y gran parte de este año. Sin embargo, ahí no tuvimos ese mismo contraste en la microeconomía, en el bolsillo de cada uno. De hecho, muchas personas nos comentan en los videos que nosotros decimos que los datos están bien, pero ellos están mal económicamente hablando y tranquilamente puede ser verdad y de hecho no descreo eso. Por lo tanto, acá hay que hacer esa salvedad entre la macro y la microeconomía. Macroeconomía son los números generales del país. ¿Cuál es la inflación, el nivel de pobreza, todo este tipo de datos generales? Y la microeconomía después, tu bolsillo, cómo está el argentino de a pie, tiene mejor economía, llega mejor a fin de mes, ese tipo de cosas. Que haya bajado el nivel de pobreza significa que hay más argentinos por encima de la línea de pobreza, lo cual claramente es algo positivo. Ahora bien, ¿cuán real es esa línea de pobreza? Porque la canasta básica total, que es como se mide la línea de pobreza, es bastante agarrada de los pelos o tirada de los pelos, como se suele decir, que significa que no refleja mucho la realidad.
ganar por encima de X monto, por ejemplo, ganar por encima de 500.000 pesos te hace no estar debajo de la línea de pobreza, pero no te alcanza para llegar a fin de mes. Igualmente no es 500.000 pesos, simplemente estoy haciendo un ejemplo, pero es para que se entienda. En definitiva, y para no darle muchas vueltas al tema, es un dato positivo que esté mejorando, aparentemente esté impactando lo que es la macro, ahora sí en la micro, pero todavía falta mucho para que los argentinos de a pie corrientes tengamos una mejor economía personal. Volviendo ahora sí a los datos macroeconómicos, Argentina tuvo superávit fiscal, financiero, como prefieras llamarle, y superávit primario. ¿Qué significa esto? El superávit primario es: Argentina recaudó 2 millones de pesos en impuestos, por ejemplo el IVA que hablábamos antes, y con esos 2 millones de pesos que recaudó tuvo que pagar a, por ejemplo, empleados públicos como podrían ser maestros, policías, médicos, etc. El gasto total que generó fue de 800.000 pesos, así que en total le quedó una ganancia de 1.200.000 pesos. Ese 1.200.000 pesos es superávit primario, que significa que Argentina ganó plata, así de fácil. Después está el superávit fiscal o financiero, se le dice de las dos formas, y ese significa que de ese 1.200.000 pesos que a Argentina le quedaron de ganancia, hay que descontarle el pago de deuda, que, pongamos para el ejemplo, que son 700.000 pesos. O sea que del 1.200.000 que teníamos de ganancia hasta ahora como resultado primario, pasamos a restarle 700.000, nos quedan 500.000 de superávit fiscal o financiero. O sea, la ganancia final, total, final de todas que nos queda en el bolsillo son $500.000 de pesos. Bueno, eso es el superávit fiscal o financiero. El superávit primario fue de un 158% superior al mes de octubre, que es muchísimo. No está medido en términos reales, pero la inflación fue poquito, así que mucho no cambia. Y el superávit financiero fue de un 16% superior al mes anterior. A todo esto sumémosle que Argentina, durante este mes, pagó 1,5 millones de millones, que en realidad es 1,5 billones, que es muchísima plata en deuda, lo cual es un factor recontra positivo. Porque ganaste plata, pagaste un montón de deuda y aún así seguiste ganando plata. Sin embargo, y como te habrás dado cuenta, venimos todo el tiempo con una de cal y una de arena porque en este caso las pymes vendieron menos. Según CAME, las ventas minoristas cayeron un 4,1% interanual y un 9,1% desestacionalizado. Que para no hacerlo difícil, digamos que las pymes están ganando menos plata. Y que las pymes ganen menos plata es un problema muy grande porque, como hablamos antes, son uno de los principales motores de la economía argentina. Sin embargo, y como dato positivo, el dólar se mantuvo bastante estable, cerca de los 1.500 pesos, lo cual siempre es bueno. De hecho, y con relación justamente a eso, el gobierno sacó una nueva medida sobre estas bandas cambiarias, este cepo parcial que tenemos a día de hoy, que implica un cambio, no muy grande, pero es un cambio. ¿Y esto qué significa? Hasta ahora, cada mes el dólar podía subir un 1% o bajar un 1% si mirábamos el techo o el piso que le había puesto el gobierno. A partir de ahora, esto ya no va a subir y bajar un 1% cada mes, sino que va a subir y bajar en base a la inflación. Si la inflación es del 1%, entonces $4, entonces el techo va a subir un 4% y el piso va a bajar un 4%. Esto se va a hacer siempre mirando 2 meses hacia atrás, porque acordate que la información se presenta con delay. Por poner un ejemplo, la última inflación presentada al momento de grabar este video es la de noviembre, que fue del 2,5%. Entonces, diciembre lo dejamos pasar, en enero se sube el techo un 2,5, se baja el piso un 2,5. ¿Por qué no se sube en base a la inflación de diciembre? Porque se va a presentar recién a mediados de enero, entonces ya va a ser tarde. Bueno, por eso se trabaja con 2 meses hacia atrás. Este dato no lo vimos desde Inverarg ni particularmente positivo ni particularmente negativo, simplemente un dato más que lo que tiene de bueno es que permite que el dólar se mueva más libremente de lo que se venía moviendo hasta ahora. Eso suele ser positivo. Inclusive siguiendo con el tema del dólar, ahora el BCRA puede comprar dólares en el MULC, que es básicamente puede comprar dólar oficial. No voy a entrar demasiado en detalle porque no es tan relevante, pero te dejo lo que dijo Caputo al respecto. A raíz de que recuperamos el financiamiento, entonces el Tesoro ya no va a tener necesidad a partir de enero de ser el comprador de dólares para pagar la deuda, porque tenemos refinanciamiento. Entonces ahora el comprador puede ser el Banco Central y como ya no hay que pagar esas deudas, ahora en vez de acumular 25 centavos por cada dólar que compramos, vamos a poder acumular el dólar entero. Pero bueno, hasta acá tuvimos un montón de datos. Hablemos ahora un poco sí de lo que más nos interesa, que es qué se espera a futuro, qué puede pasar.
Por un lado vamos a ver qué puede pasar con la inflación. Y no voy a decir lo que pienso yo, porque yo soy un 4 de copas. Veamos qué es lo que dicen los que saben, que son los del REM. ¿Qué es el REM? Es el relevamiento de expectativas del mercado, pero para decirlo fácil, el Banco Central agarra un montón de fuentes variadas de empresas, analistas, economistas, etc., y recopila toda esa información. Y después, en base a toda esa información recopilada, hace unas proyecciones que, repito, no son propias del BCRA, sino que son el conjunto de lo que dicen los analistas, empresas, etc. Si bien en pantalla ya te dejo un resumen, en pocas palabras lo que se espera es que la inflación siga desacelerándose y que inclusive en mayo del 2026 volvamos a tener la inflación del 1,5% que ya tuvimos en mayo del 2025. Asimismo, se espera una suba del dólar muy pero muy controlada, pero una suba al fin, que más o menos llegaría en torno a mediados del año, cerca de junio, a aproximadamente unos 1.600 pesos por dólar. Y en este punto hago una aclaración que me parece graciosa, pero está bueno porque, a ver, en Inverar somos una comunidad de inversores. Ustedes y nosotros interactuamos de distintos lados de la pantalla, pero somos todos la misma comunidad. Y veo que muchas veces en este tipo de videos ustedes comentan, en el minuto 30-42 arranca lo que vinimos a ver. Y es justamente, bueno, en qué invertir en Argentina. Pero todo esto que yo les estoy diciendo antes no es por meter relleno. Primero que nada es para que estén informados de qué está pasando y cómo les puede afectar, pero también es para que vean después por qué nosotros vamos dando una u otra alternativa. Porque pongamos el siguiente ejemplo. Repito que en mayo, según el REM, el dólar tendría que estar en 1.577 pesos. Ahora bien, al momento de estar grabando este video, el dólar oficial está más o menos en 1.475. Eso significa que si de 1.475 sube a 1.577, que es la expectativa del REM, estaríamos hablando de casi un 7% de suba, 6,9%. Y por lo tanto, si yo como inversor pienso en dónde voy a poner mi plata, mínimamente de acá a mayo espero ganar más de un 7%. Porque si no, para eso directamente me voy al dólar, que no me asegura que vaya a ganar, pero por lo menos, según los analistas, iría a ese precio y yo estaría cubierto contra cualquier cosa que pueda pasar en el país. Entonces, siendo una inversión el dólar tan segura, muchos nos vamos a volcar por eso, a menos que encontremos otra alternativa que nos pague más todavía. Y por eso es que yo les doy todo este contexto para que después ustedes, cuando veamos las alternativas de inversión, entiendan por qué elegimos una u otra. Igualmente, y desde ya lo dejo en claro, como siempre tengo que hacer por temas regulatorios, nada de estos videos son recomendaciones de inversión, asesoramiento financiero. Eso sí lo podés conseguir y no tiene ningún costo, es gratis 100% para vos, lo tenés en las tarjetitas, en el QR en pantalla y en la descripción de este video, y es solicitarme a mí como asesor. Yo te asesoro, te recomiendo en qué invertir de forma personalizada, uno a uno, lo que vos necesites, no tiene costo, pero solamente es por privado uno a uno, por WhatsApp o por mail. No es en estos videos porque estos videos son únicamente informativos. Con todo esto en claro, cerramos ahora sí la parte de Argentina, pasemos a la parte internacional / cripto y luego a ver en qué invertir durante el mes de enero.